¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Los iraníes Confess acaban de anunciar su primer álbum desde que huyeron de su país de origen. El acertadamente titulado Revenge at All Costs va a salir el 21 de enero a través de Rexius Records, del cual adelantaron el sencillo Megalodon. En 2019, los dos miembros originales de Confess, Nikan Khosravi y Ara Shilkani, fueron condenados a un total de 14 y 5 años de prisión respectivamente por el delito de blasfemia a través de la música. Además, Khosravi fue condenado a recibir 74 latigazos. También los miembros de Confess originalmente enfrentaron la pena de muerte después de ser arrestados por la Guardia Revolucionaria de Irán en 2015, mientras que Shilkani optó por permanecer en Irán antes de la sentencia. Khosravi contrató a un traficante de personas para sacarlo del país. Conocí a un chico que era amigo de uno de los amigos de mi padre, conoce a algunas personas de los servicios militares que trabajaban ahí, y con algunas llamadas me lo presentaron. Es una especie de mafia la forma en que están haciendo las cosas. Tomó de 5 a 6 días. Me escapé con otros dos tipos que eran totalmente desconocidos, eran manifestantes, gente política. Nos llevaron a un pequeño pueblo en la frontera con Turquía, y luego en autobús hicimos un viaje de 12 horas a Estambul. A Khosravi y a Shilkani finalmente se les concedió asilo en Noruega, donde continúan tocando con músicos locales y exhibiendo libros en toda Europa. Después de ser sentenciado a prisión y latigazos, Confess escribió y lanzó la canción Evin, que lleva el nombre de la prisión donde fueron recluidos inicialmente después de ser arrestados. Le deseamos lo mejor a esta banda que, a pesar de todo, siguen haciendo lo que más les gusta: tocar heavy metal.